más trascendente y más importante es el juicio que va a empezar contra ella, en el que se está discutiendo y debatiendo una serie de formalidades y en las que la Fiscalía ha pedido una pena privativa de la libertad. Nosotros estamos conectados con Luis Lamas Puccio, abogado penalista, y tenemos varias cosas para hablar con él, ¿no? Primero, esto de que Keiko Fujimori no va a regresar a prisión y se ha declarado infundado el pedido de la Fiscalía. También yo quería aprovechar sus conocimientos para hablar de lo que ha pasado en el Ministerio de Agricultura, ¿no? 2 veces se han traído abajo una licitación, una compra de fertilizantes, y ya han tenido que sacar a la cabeza de Agrorural. Y también más indicios, más transcripciones de que Silva, el prófugo que decía a los 4 vientos de que no conocía a Villaverde, sí lo conoce y está clarísimo, y está en la clandestinidad y parece que nadie lo busca. Bienvenido, doctor Lamas Puccio, a Exitosa Perú. ¿Qué tal? Muy buenos días, gusto de compartir contigo algunas opiniones. Muchísimas gracias por estar aquí, bienvenido y buenos días. Bueno, empecemos por lo que ha pasado el día de hoy. Se ha declarado infundado el pedido para que Keiko Fujimori regrese a prisión. Parece un poco entreverado para todo el mundo la casación, que dijeron, que no dijeron, pero ¿esto qué significa? Para el tribunal no ha sido suficiente lo que ha dicho la Fiscalía para que Keiko Fujimori regrese a prisión, porque los últimos meses he venido escuchando de que la Fiscalía se tendría que moderar con las prisiones preventivas, que en algún momento se metía a la cárcel indiscriminadamente, digamos, y que no debería haber sido la regla. ¿Usted qué cree? ¿Por qué ahora no Keiko Fujimori ha regresado a prisión? Porque se supone que después de todo este tiempo tendrían más elementos, más robustos por lo menos, para determinar su culpabilidad. A ver, son 2 cosas distintas que en la práctica se prestan a una serie de confusiones. Una es de carácter estrictamente procesal, que tiene que ver con la prisión preventiva, que es una medida transitoria, y otra cosa muy distinta es la responsabilidad penal, en la que puede acarrear una pena privativa de libertad como consecuencia de una condena. En el caso que estamos analizando, hubo una petición por parte de la Fiscalía a la Corte Suprema, en la que se argumentaba que un plazo de apelación había sido hecho de manera extemporánea, porque cuando uno no está de acuerdo con una resolución puede interponer una apelación, pero hay un plazo determinado por la ley para poder interponer esa apelación. En el caso que analizamos, la Fiscalía argumentaba que la apelación había sido hecha de manera extemporánea, y como ya la jurisdicción que está viendo el caso había resuelto la liberación de Keiko Fujimori, se planteó una casación por parte de la Fiscalía para que sea la Corte Suprema la que en última instancia resolviera si haberse interpuesto la apelación o no haberse interpuesto la apelación dentro del plazo que señala la ley. Era una decisión que debía ser interpretada por la Corte Suprema y eventualmente revocar esa liberación porque se había apelado de manera extemporánea, y en la práctica que Keiko Fujimori regresara a la cárcel. Más allá de los aspectos estrictamente procesales y formales respecto a los términos, las fechas y los plazos, que son importantes, por supuesto, una solicitud de prisión preventiva o una solicitud de que Keiko Fujimori regresara a la cárcel tiene una connotación mediática y política particularmente importante. Y como todos sabemos, la señora Keiko Fujimori ocupa un espacio político significativo por toda su trayectoria partidaria, política y personal, y porque además está siendo ahora juzgada por el delito de lavado de activos. Entonces, mi opinión es que yo creo que ha habido una presión muy fuerte por parte de la Fiscalía, primero que todo para
llamar otra vez la atención sobre la posibilidad de una prisión preventiva para Keiko Fujimori. Y en segundo lugar, porque estas gestiones, estos plazos, estos procesos requieren un esfuerzo significativo por parte de la Corte Suprema, porque la Corte Suprema pues tiene una carga laboral bastante importante y tiene que dedicar atención y esfuerzo para resolver un tema estrictamente procesal frente a la magnitud de los problemas que existen en el plano judicial actualmente, y además sin desmerecer y soslayar que no se trata solamente de un hecho aislado que podría eventualmente implicar la libertad o la detención de Keiko Fujimori para trasladarla a un centro carcelario, sino que más trascendente y más importante es el juicio que va a empezar contra ella, en el que se está discutiendo y debatiendo una serie de formalidades y en las que la Fiscalía ha pedido una pena privativa de la libertad. En realidad ese es el tema más trascendente y el tema de fondo que debería, digamos, abocar al Ministerio Público en resolver temas que sí afectan el fondo del tema, como es el caso de los alegatos que viene haciendo la Fiscalía en este juicio, en el que se ha puesto en evidencia que hay una serie de omisiones en términos de conocimiento pleno de la acusación fiscal. Entonces, para resumir un poco el tema y no hacerlo complejo y que lo entienda cualquier persona, esta medida que ha resuelto la Corte Suprema es solamente un tema de forma. Y tengo entendido que la Corte Suprema ya desestimó este pedido y habría resuelto de que Keiko Fujimori enfrentará el juicio, si es que tiene que enfrentarlo, con una orden de comparecencia con ciertas restricciones. Muy bien, entonces vayamos, más bien usted me dice, vayamos avanzando al tema de fondo y ya en el juicio se verá si es culpable o si es inocente, y a eso se debe abocar los fiscales para que lleguemos a la verdad. Punto final en este tema para después dejar a los fiscales hacer su trabajo y si es culpable que pague, por supuesto. Ahora yo le quería preguntar algo que se ha sabido el día de hoy, que el Midagri, el Ministerio de Agricultura, va a anular la compra de urea por segunda vez. Y esto nos llama la atención porque la primera vez tuvo una serie de puntos señalados por la Contraloría y la segunda vez también, ¿no? Y son casi los mismos puntos, pero ahora desde el Ministerio de Agricultura se habla de corrupción y además se está volando una cabeza, la cabeza más visible, el director ejecutivo de Agro Rural. Cuando se habla de corrupción en una coyuntura como la que estamos viviendo, donde se va a empezar a sembrar ya la cosecha más grande, 22-23, y no tenemos la urea, ya hay una escasez y no logramos comprar siquiera lo que nos hemos propuesto porque se nos caen las compras por mal ejecución, ¿no? Porque no sabemos comprar. Esto en términos penales, ¿qué quiere decir? ¿Qué delitos hay? ¿Qué connotación hay? ¿Por ser funcionario público es peor? Mira, lo primero que hay que manifestar es que esto es una calamidad. Es una calamidad porque no se trata de una gestión meramente frecuente y común. Estamos acá a puertas de enfrentar un drama social, político a nivel nacional, justamente por la falta de previsión en adquirir estos fertilizantes frente a lo que ya se sabía que iba a suceder en cualquier momento. Entonces, no solamente se trata de sancionar administrativo penalmente a quienes tendrían que responder por estas informalidades, deficiencias, limitaciones, no sé cómo llamarlo, pero lo real y lo concreto es que desde el momento que se ha tenido que anular una licitación en materia de fertilizantes frente al drama que acabo de manifestar, realmente esto no tiene ninguna explicación ni justificación, porque no es entendible que en un país las autoridades, las políticas de gobierno, los sectores involucrados omitan y se vean inmersos en estas omisiones y irregularidades que en la práctica van a significar una catástrofe alimentaria.
y lo podemos comparar con otros países, cómo han tomado previsiones desde el punto de vista de advertir que estos hechos en cualquier momento se iban a suscitar, y esto es una responsabilidad directa del gobierno, tanto por comisión como por omisión. Por omisión porque evidentemente no están capacitados, no disponen del personal mínimamente necesario para adecuarse a las exigencias procesales y legales y participar en un proceso de licitación para adquirir de manera dramática y urgente los fertilizantes. En cuanto a la comisión, yo no podría decir en este momento si ha habido solamente un acto meramente de negligencia o irregularidad administrativa o falta de capacidad, porque hablar ya de corrupción significaría una situación mucho más criticable y cuestionable, porque de ser ciertos actos de corrupción, esto denotaría que estaríamos acá frente a algunas autoridades inescrupulosas, carentes de toda sensibilidad y de responsabilidad histórica, en la que, aprovechándose del drama que vive la sociedad peruana, buscan en alguna medida beneficiarse económicamente, no solamente omitiendo gestiones administrativas, sino eventualmente verse inmersos en casos de corrupción. O sea, en otras palabras, cuando hablamos de corrupción, si es que eso fuera así, porque estamos todavía desarrollando una hipótesis, estaríamos hablando pues de coimas, de entrega de dádivas y de recursos económicos para favorecer a alguien en desmedro de las grandes mayorías. Pero lo real, lo concreto es que del momento que se ha anulado este proceso de licitación, queda absolutamente claro que no hay capacidad profesional, no hay idoneidad, transparencia, decisión política en las altas esferas para enfrentar un tema de esta naturaleza que, como te vuelvo a involucrar o a manifestar, involucra a todos los peruanos, incluso a nosotros, porque somos parte de esta sociedad, ¿no? Y además, ¿quiénes son los llamados a reaccionar? Es decir, cuando se deja en la cabeza de Agrorural, se le cae una compra, se le vuelve a caer otra, la Contraloría dice que hay indicios de corrupción, el Congreso debería reaccionar, ¿no? No hay otro ente. Lo que pasa es que el Congreso, como ya hemos visto en otras oportunidades, adolece y padece de grandes limitaciones para tomar decisiones, porque la política de Estado, la política gubernamental, es una responsabilidad única y exclusiva y directa del Poder Ejecutivo. El Congreso podrá fiscalizar, podrá investigar, podrá sugerir, podrá proponer, pero quienes tienen la sartén por el mango son los que están manejando las riendas del país, y ellos son los que tienen que responder, y las responsabilidades tienen que ser en las altas esferas, en las máximas instancias del poder político, porque ellos son los que gobiernan, ellos son los que toman las decisiones. Entonces, yo creo que de verificarse estos hechos, como parece que así es, del momento que la Contraloría ha tenido que intervenir, se pone en evidencia pues todo lo que te estoy manifestando, y que acá en el Perú los dramas futuros son intrascendentes, porque o no hay decisión política, o hay una decisión política malintencionada, o estamos acá frente a funcionarios que no tienen la mínima capacidad ni visión de los temas que tienen que resolver, ¿no? Una última consulta, chiquita nada más. Han salido nuevos audios, ¿no?, de Samir Villaverde, y estos audios ya lo habíamos escuchado hablar pues con el señor Silva, con el exministro, el prófugo Silva para ser más exactos, el exministro del MTC. Ya quedaba clarísimo de que concertaban y se conocían, pero ahora hablan de ganadores, ¿no? Exactamente dice Villaverde, estoy yendo un ratito para avisarles 3 cositas que tengo ahí que ya son ganadores. Esto no están hablando pues de bingos, de sorteos, ellos hablan de empresas, ¿no? ¿Esto qué quiere decir en el ámbito que ya conocemos, en el ámbito penal, en las investigaciones? Corrupción pura y corrupción política, porque nos vamos a pasar posiblemente varios meses escuchando información que proviene de los colaboradores, de los audios, de las grabaciones, pero lo real y lo concreto es que la investigación o la indagación continúa en los mismos términos.
y las personas que se involucran, en este caso el primer mandatario, sigue gobernando como si no pasara absolutamente nada. Por eso que hay grandes expectativas de que la nueva fiscal de la Nación termine la etapa de la investigación preliminar, formalice una investigación preparatoria con toda esta vasta universalidad de pruebas e indicios y pida al Congreso el levantamiento de la inmunidad presidencial a través del antejuicio, porque de lo contrario, como ya sabemos, acá en el Perú los juicios pueden durar 7, 8 años y la dinámica exitosa de la justicia, de los procesos, de las comisiones investigadoras es una dinámica sumamente lenta y aletargada a comparación de la fluidez y de las decisiones que se toman en el Ejecutivo. En otras palabras, si vamos a esperar que se siga investigando y vamos a seguir escuchando audios y más audios, ya es más que evidente que hay una vinculación directa en la alta esfera de la gobernabilidad. El tema son las decisiones que se tienen que tomar sobre el particular, porque seguimos aletargados, seguimos haciendo uso de los procedimientos y todo sigue exactamente igual más parece. Allá de que los colaboradores siguen diciendo cosas, los involucrados desaparecen, no son habidos y se sigue gobernando como si no pasara absolutamente nada, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Sí, usted tiene razón. Parece que damos vueltas en las mismas noticias y que todo queda exactamente igual. Muchísimas gracias a Luis Lamas Puccio, abogado penalista, que nos ha ayudado a entender un poco más estos temas. Muchas gracias.